Bueno, seguimos en Ciudad U y empezábamos el programa hablando de las redes sociales y también la cantidad de niños que empiezan a figurar o a aparecer como influencers o youtubers también en otra plataforma, pero que no son, o sí es una iniciativa de ellos, pero también es apoyada por madres y padres. Recibimos a Eva Laporta. Eva, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Eva? Gracias por la invitación. Bueno, nos llamó la atención porque empezó a crecer este tema, cada vez a ser más tratado, hasta una publicación en el New York Times que dijimos, bueno, acá hay un porcentaje de chicos y de familias que están pensándolo como un negocio, Y un ¿no? estereotipo esto de ser influencer, ¿no? Como se llama antes, buscaban a un Messi, ahora buscan una persona, un chico en ese caso. ¿Qué problemas contrae esto, Eva, para pensar en las infancias, no? Sí, es un problema, me parece, con muchas aristas, ¿sí? Una tiene que ver, me parece que no es un fenómeno nuevo, que tiene que ver con la cultura de masas, donde ya había niños, niñas estrellas. En la televisión, por En la ejemplo. televisión, en el cine, Claro. ¿sí? Desde que el cine arrancó. Bueno, el pibe es un ejemplo de cómo hay un niño en el cine, desde los orígenes del cine. Pero digo, me parece que empieza a saltar de escala, es un salto de escala, de un fenómeno que ya ocurría, digamos, pero que salta de escala con internet, ¿no? Y con el fenómeno de los influencers. Mi pregunta es si no es diferente, porque digo, dentro de los medios de comunicación capaz que era, bueno, tantos actores, pero no era tan masivo. Claro. Yo lo veo Sí, con sí. internet que en todas las familias se plantea el niño influencer o el niño que quiere, niña que quiere ser influencer o youtuber. Sí, sí, digo, cuando digo no es un fenómeno nuevo, es porque en general nada es nuevo en el mundo de los medios, sino que se va amplificando y empiezan a haber nuevos problemas, ¿sí? Sí, el tema de la masividad de estos fenómenos y de la falta de controles. Para mí, básicamente, es la falta de controles de los derechos de niñas, niños y adolescentes. De Y la ahí falta los de mediación, porque el tema de las redes Sí. pone en juego muchas cuestiones, Hay muchas controles dimensiones. las dimensiones o los controles son solo de parte de, podemos decir, Estado o controles públicos o también los controles parentales. ¿En dónde va a ir? Sí, son dos cosas, digamos, el control y los cuidados, ¿no? Que son cercanas, pero no son lo mismo. Sí, los controles son de muchos niveles. En primer lugar, de parte de sus padres, ¿no? De las familias, no porque sea el más importante, ¿sí? Pero luego también los estados nacionales, ¿sí? Pero básicamente un problema global, porque las plataformas son globales. Ese es el problema central, la falta de control de lo que se publica, de lo que circule, de los modos de uso. Nosotros de las redes. vemos ahora que en los adultos, ya los psicólogos y psiquiatras están viendo la cuestión de la adicción, por ejemplo, al teléfono, y Sí. después los niveles de ansiedad que también aumentan, incluso lo que pasa con adolescentes cuando comienzan a tener algunos comentarios en las redes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué efectos ven en los niños y en las niñas justamente cuando están dentro del ecosistema de redes o bombardeados por ese sistema? Bueno, digamos, en primer lugar lo que hay que asumir es que vivimos ya en un mundo que está atravesado por las redes, que es digital, es parte del entorno, ¿sí? Entonces, como les enseñamos a cruzar la calle, también hay que enseñarles a transitar por internet. Digamos, eso me parece que es muy importante, o sea, asumir que ya vivimos y que no hay posibilidad de volver atrás, ¿no? De O sea, esa vuelta atrás, un mundo sin redes. Esto, Los chicos en la plaza, te sin prohíbo, celular. y sé que Instagram te debe tener 13 años, pero si no te lo puede sacar tu papá y te la gestiona, pero digo, porque ahora veo que muchos chicos ya empiezan a tener esas redes sociales, ni hablar del dispositivo propio, ¿no? Que antes Exacto. tenían O a de los 12, WhatsApp, que a no los tiene 13 límite. y ahora es antes de los 10. Exacto, bueno, entonces por eso decíamos, vivimos en un mundo que ya está atravesado por las redes, las plataformas, nos vinculamos de manera digital, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Qué O sea, hacemos? ¿qué lugar le estamos dando a las infancias? O sea, estos estudios, digamos, que revelan que hay padres que están potenciando que sus hijos sean influencers y monetizan eso y exponen a sus niños, me parece un buen analizador, digamos, los casos son complicados, es un problema, digamos, me parece para esos niños, pero me parece que es un analizador bueno para poder ver hacia dónde vamos, qué infancia estamos construyendo, porque la infancia es una construcción, ¿sí? No era lo mismo los niños en la Edad Media que en la modernidad y que hoy, o sea, hay un cambio claro
en qué es ser un niño. Hay un punto importante en eso, porque los mayores siempre estamos añorando otros tiempos, ¿no? Cuando yo era chico, jugaba a las escondidas, no tenía el celular, y ahora los chicos están todo el día con el teléfono, es como una queja. Y nosotros también repetimos, ¿viste? Exacto. Como, ¿qué hacíamos? Digo, está bueno que salgamos de ese lugar porque los tiempos no van a volver a ser, No, a ser lo que claramente era antes. no, pero no hay que correrse de la función adulta de cuidado. O sea, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. ¿Sí? Eso lo dice de la Convención de los Derechos del Niño en adelante. No son solo objetos que hay que cuidar, tienen derechos propios, pero hay quienes velan por los derechos, que se cumplan los derechos, los adultos, los estados, las instituciones, las escuelas, la familia, el Estado con sus múltiples formas de intervenir, con políticas de cuidado. O sea, lo que yo veo en líneas generales es que ha habido un desarrollo muy acelerado de la vida digital que se ha mezclado con la vida presencial y que no ha habido instancias de mediación de eso, de educación, de legislación. Yo pregunto, porque perdón que vuelva sobre los controles, pero digo, está el primero que establecimos los padres. En el caso que vemos que los padres avalan, apoyan, lo filman, lo publican, lo llevan a las redes, digo, control siguiente debería ser una mediación del dueño de la empresa, que en este caso es una empresa privada que le genera el contenido, genera guita, no lo va a hacer, ¿qué digamos. va a hacer? Ahí hay un nivel superior, alguien que tiene que velar por esos derechos de los niños. Sí, porque, digamos, niños, niñas y adolescentes, que los vamos a nombrar así, digamos, están expuestos muchas veces, sobreexpuestos a situaciones que tampoco manejan, pero también son objeto de extracción de información. Eso también es importante. O sea, Zuckerberg tuvo que dar cuenta qué hacía con los datos de niños y niñas. Es decir, hay un conjunto de derechos que están vulnerados y en la está también infancia. el parenting, el grooming, ¿no? Exactamente. El acoso a los niños y a las niñas. El grooming tiene un artículo en el Código Penal, o sea, es un delito. Está penalizado también en nuestro código. En nuestro código, exactamente, de 2013. Y esta última que te la dejo para que la pensemos un poco todos. Así como la escuela en un momento va a tener que empezar a sus contenidos, actualizarlos, digo, dar educación vial, ¿no habría que dar también ciudadanía digital? Claro que sí. Digo, pues tenemos, no que está abordado eso en la escuela. Sí, por eso yo decía, es un problema que tiene varias capas, ¿no? Desde las leyes, desde los acuerdos entre los estados, de la regulación de las empresas, hasta lo cultural y la educación. Que muchas veces lo que yo veo es que nos lleva a puestos, ¿no? O sea, podemos hablar, seguir conversando, pero a nivel general esto sigue avanzando, pensando en la inteligencia artificial o cómo le entregamos todos esos datos a los niños, y ya a futuro ya se está pensando en otro modo de llegar. Y otra cosa, cómo se está entronando a las redes sociales como el lugar donde ocurre todo en la vida. Pensemos que un presidente que prácticamente está gobernando a través de las redes sociales, los niños también y las niñas ya están demandando también ser actores de esas Claro, porque redes. ellos ven qué valoramos. ¿Qué valora esta sociedad, ¿no? ¿Qué reconoce? Bueno, claramente van a querer ser influencers, ¿no? Si ser influencer te trae reconocimiento, aceptación, todos queremos ser aceptados. El tema es cómo vamos encauzando eso, ¿no? Eva, necesitamos seguir hablando de eso, construir de alguna manera y pensarlo, ¿no? Porque esto que decía yo nos lleva puesto, nos hace falta hablarlo más entre todos. Sí, es muy importante ir generando, como digo yo, instancias de regulación, protocolos. Es decir, ir formando a los docentes en las escuelas, a nivel de los ministerios de educación, es decir, ir generando instancias de defensa, porque quiero que quede claro esto, o sea, niños y niñas y adolescentes tienen derechos que son vulnerados en estas instancias. Por ejemplo, el de la privacidad o el de la intimidad, aunque ellos ni siquiera tengan demasiada conciencia. Yo pienso, si lo llevas todavía al club de fútbol y te quedás a ver la práctica, o llevas a tu hija o a tu hijo, donde sea, tenés que acompañar también en redes sociales. Claro, me parece exactamente, o sea, Internet es parte de la vida de nuestros niños y niñas y hay que acompañarlos, ¿no? Docentes, padres, Estado, políticas públicas, instituciones que median. La Defensoría del Público tenía instancias digamos, muy útiles para poder intervenir en casos concretos. Digo, hay que generar esos mecanismos de intervención rápida también. Y de educación, porque muchas veces los padres quizás piensan que lo digital no trae efecto. Qué bueno que están en el mundo virtual, que eso no le va a pasar nada, total se muestran. Y no, porque nuestra vida ya está atravesada, nos pasan cosas cuando estamos en las redes. Bueno, podemos abrir o en otro momento, lo dejo planteado, haters para los niños también es complicado. Gracias, Eva. De nada.